digamos que el Plan País se desarrolló en un contexto político, social y económico muy complejo, debido a, principalmente, frente a la situación, digamos, de un nuevo gobierno en la Argentina, que modificó varias cuestiones que tienen que ver, estaban muy vinculadas a las estrategias que llevan adelante las mujeres rurales, ¿no? Entonces eso modificó el escenario donde ellas venían llevando sus acciones para para retroceder, digamos, en muchos aspectos. Entonces, en ese sentido, estuvimos trabajando igualmente, viendo cómo abordar esas problemáticas, esto de retraso y de pérdida de derechos, ver cómo abordarlos con talleres, capacitaciones, encuentros, y también aportándoles herramientas con las cuales poder defenderse, poder abordar las problemáticas y tratar de mejorar la situación. Pero, y también en cuanto, o sea, en cuanto a lo político, por el cambio de autoridades, o sea, en el 2015 cambian las autoridades, finales de 2015, 2016, cambian las autoridades, y al cambiar ya todas las acciones de incidencia o de trabajo que se venían realizando, se modifican, se frenan, cambian los técnicos, se pierden apoyo técnico, y también la situación económica, por el nuevo gobierno que entra, se torna más grave para las economías familiares y más que nada la agricultura familiar. Entonces, bueno, allí fue que tuvimos que optar por intervenir en ese sentido, ¿no? No sé si queda, a ver si las compañeras acá pueden aportar algo más. Yo agregaría, mi nombre es Lilian Gregorio, de Fundación Plurales, y en Argentina también tuvimos un escenario en el que crecieron mucho las situaciones de visibilidad de la violencia de género, expresiones muy fuertes de feminicidios que fueron denunciados, expresados, manifestados, y si bien de alguna manera el gobierno intentó dar respuesta a través de áreas de la mujer y respuestas concretas de acciones de asistencia ante cuestiones de violencia, la situación de las mujeres rurales no cambió, sino que se agravó porque no hay políticas que lleguen a la ruralidad. Tenemos movimientos sociales que van expresando y manifestando todo el tema de la violencia, pero todavía institucionalmente no están los mecanismos para abordar, resolver y dar respuesta a situaciones de violencia de las mujeres. Esto complementariamente, porque digo también esto que Marta expresaba, de cómo va creciendo la pobreza, a su vez que la pobreza va creciendo y que se van implementando políticas muy restrictivas en un contexto de una política neoliberal que no da respuestas, a su vez también tenemos este fenómeno de la violencia hacia las mujeres. Sí, un poquito, es muy importante esto que está diciendo Lilian. Incluso lo que se vio en las zonas rurales fue, digamos, como, aparte de la violencia doméstica, se vio también la violencia comunitaria y la violencia institucional. Y el avance de todas las industrias extractivas, del extractivismo, ya sea minería, petróleo, agronegocio, también ejerció una fuerte presión y violencia sobre las comunidades, principalmente sobre las mujeres, ¿no? Ese escenario también se recrudeció. El avance del extractivismo, bueno, que todos sabemos, continúa hasta el día de hoy, cada vez más grave. Bueno, en realidad se hicieron los talleres que te mencionaba para dar herramientas para enfrentar la situación, pero también se dio
por otros programas también, digamos, en sinergia con el Plan País, apoyo financiero para poder realizar demandas ante la justicia, básicamente por el tema tierras y fumigaciones, y por el avance de la minería, básicamente. Esas fueron acciones muy puntuales, muy claras, porque pusieron bastante, digamos, se pudo visibilizar mucho el trabajo de las mujeres, ¿no? Más que nada cómo están al frente de las luchas, y el apoyo fue también de ese tipo, de la búsqueda de abogados, el reconocimiento de qué leyes las protegían, cómo abordar y enfrentar a partir de estas leyes en los tribunales, junto con el apoyo, por supuesto, jurídico legal de los abogados y las abogadas. Por otro lado, también tener en cuenta que había que tener pruebas de todo esto, por lo tanto, desde Plurales apoyamos también muchísimo la búsqueda a través de análisis de agua, análisis de tierra, para demostrar cómo todo esto estaba avanzando sobre el territorio. Y otras acciones que tuvimos fue mucha comunicación. Se trabajó mucho para primero fortalecer las redes de lo que llamamos de las defensoras ambientales, estos grupos de mujeres, específicamente las que presentamos, por ejemplo, para el Plan País, armar una red de trabajo y de comunicación entre ellas y luego hacia afuera. Entonces, elaborar herramientas de comunicación efectivas en todos los medios, ¿no? Se hicieron boletines, también en las redes sociales, se trabajó con las mujeres también todo el tema de comunicación, de cómo ellas comunicar, ¿no? Capacitaciones en comunicación. Bueno, a ver, después también, un poquito, si quiere continuar, Lilian. Sí, quería agregar que a raíz, digo, como también parte del contexto más específico de implementación de este plan, a raíz de que cuando hicimos la planificación no estaba la ENI, pero cuando en el transcurso, digamos, en el medio de este proceso, surge y se instala en Argentina la ENI, para nosotros eso fue muy importante, vincular al espacio de la ENI estas acciones como todas las que venimos desarrollando, que estén integradas y que sinérgicamente se potencian. Entonces, parte de eso incorporamos en la ENI, en el plan de acciones propio de la ENI, el tema del seguimiento de las recomendaciones, de los informes que teníamos ya hechos. Y a partir de eso es que se da algo, que se forma un comité, que después lo podemos contar, que también yo creo que es una acción no planificada, pero que se dio posteriormente por las posibilidades institucionales, pero el Comité de ENI Mujeres, que se encargó de las resoluciones, una de las acciones que hizo, que la sumaría sí a este plan de acción, fue el pedido de informes al Estado en relación a algunos de los temas propios de las recomendaciones. Así que tuvimos pedidos de informes con respuesta y pedidos de informe sin respuesta todavía. Pero se hicieron a partir de las áreas temáticas de las recomendaciones que estaban presentes en los informes CEDAW y DES. Y ahí sí puedo agregar algo. Mi nombre es Daniela Savit y soy de Fundación Plurales también. Justamente lo que dice Lina me parece que es muy importante y es una gran actividad, y bueno, después se va a repetir cuando hablemos de logros o avances en este plan de acción, porque si bien, como dice Lina, no estaba planificado armar este comité, sí el plan buscaba esto de pedidos de información oficial, porque, a ver, queríamos saber qué había pasado a partir de esos informes que habíamos presentado ante los comités. Y bueno, creo que lo que se terminó haciendo es superador, más allá de que aparte de la ENI, pero el objetivo estaba de pedir, de tener contacto con el gobierno, pedir qué han hecho, qué no han hecho, digamos, ver qué pasaba. Para nuestra sorpresa, algunas entidades han dado alguna respuesta, y seguimos en ese proceso porque también es muy lento, y además en épocas de pandemia todo es más difícil, porque no, tal vez en otro caso hubiera sido
ir hasta los lugares. Bueno, acá se hizo todo con notas de mesa de entrada, digamos, siguiendo el protocolo formal, pero no es lo mismo. De pedir una reunión presencial, por ejemplo, eso fue imposible. Pero para mí es uno de los grandes como avances en relación a la anterior que hicimos, donde en el anterior teníamos recientemente las recomendaciones, teníamos mucha información, y en este caso, a través del proceso que Lilian puede contar un poco más, las mujeres se apropian de estas recomendaciones, y no solo se apropian, sino dicen, bueno, a ver, exigen al Estado, a quienes deberían responder, qué habían hecho. Y ese es un grupo, Lilian, no sé si querés contar un poco más, que es un grupo que está bastante consolidado, porque también, digamos, dentro de los objetivos que teníamos, estaba esto del acercamiento a distintas instituciones. Está bien. Acercamiento a distintas instituciones del Estado. Entonces, con esta conformación del comité se lograron como varios objetivos de una manera incluso más orgánica, porque las mujeres que forman parte de organizaciones de la ENI tienen su propio grupo. Yo que veo el proceso más desde afuera, veo que tienen como una identidad como conformada y se sienten como que pertenecen, y además lideran estas acciones de pedido de información, de conocer qué leyes hay, cuál se aprobó o se aplicó en su territorio y cuál no. Bueno, eso, me estoy metiendo, Lilian, no sé si querés contar un poco más cómo se conformó eso, pero me parece que es un buen hallazgo o estrategia que hemos obtenido en los últimos tiempos, ¿no? Perfecto, sí. Desde nuestra participación y de nuestra apuesta también institucional a la ENI, empezamos a incluir acciones dentro del plan de trabajo de la ENI que responden a objetivos o acciones que, como decía, tienen que ver con procesos previos. Entonces, una de las cosas que me parece que también nosotros lo valoramos como muy importante fue poder instalar un comité ENI Mujeres que lleva adelante el seguimiento de las recomendaciones de los informes alternativos que se presentaron. Que en el caso de Argentina tenemos dos, los que mencionamos en este plan de trabajo, que son CEDAW y DES, y también tratamos y un informe país, ¿no? Un informe EPU. Creo que el EPU, Lilian, el EPU, por las dudas, es Examen Periódico Universal. Eso. Al que también en Argentina aportamos en un informe. La idea, ¿cuál fue? Tomar todas las recomendaciones que Naciones Unidas aprobó y que teníamos con legitimadas, digamos, y poder hacer un nuevo proceso de jerarquización y priorización de cuáles eran de esas recomendaciones aquellas que en situación, porque empezamos en el año 20 con este comité y estábamos justo en contexto de pandemia, entonces cuáles de esas recomendaciones estaban vigentes, cuáles de esas recomendaciones tenían hoy más urgencia, y así se establecieron prioridades de cuáles eran. Una era el tema de la violencia, el tema de la tierra, el tema del acceso al agua, fueron como fundamentales, ¿no? Y creo que no me olvidó ninguna, que se priorizaron. Entonces, ante las recomendaciones priorizadas por nosotros, recomendaciones que ya estaban legitimadas por Naciones Unidas, las que priorizamos, lo que se hizo fue, en primera instancia, hacer un diagnóstico con este comité que está conformado por mujeres de las organizaciones que forman parte del comité coordinador de ENI y de las organizaciones que forman parte de la asamblea de ENI, que es un espacio más amplio, donde ya hay casi 100 organizaciones participantes. Entonces, con una especie de representación por provincia o por región, fuimos buscando para poder tener un comité representativo que pueda hacer actividades de incidencia, de réplica en cada una de las sectores, regiones, provincias, y también de incidencia a la hora de contactarse con los espacios gubernamentales locales de cada región o provincia. Entonces tenemos representantes de distintas provincias, hay mujeres representantes de organizaciones indígenas, mujeres representantes de organizaciones campesinas,
y algunas mujeres representantes de las organizaciones técnicas que forman parte del Comité Coordinador de la ENI. Entonces, este espacio empezó su proceso revisando estas recomendaciones, seleccionándolas, buscando información acerca de ellas, y ahora estamos en un proceso más complejo, digamos, de formación y de enunciado de una matriz que nos permita hacer un análisis de las políticas públicas que tengan o no perspectiva de género para poder estar preparadas para un próximo informe alternativo, probablemente el de octubre CEDAW, si se da. Así que ese es un poco el proceso de este comité. Sí, un poco el tema de, como lo consideramos como un logro, el hecho que se hayan, que las mismas organizaciones, grupos de mujeres, como que han adoptado el tema de la comunicación como un modo más de lucha y de visibilización de sus problemáticas. Entonces cada día realizan nuevas acciones en ese sentido de la comunicación, nuevos aprendizajes, en eso hemos trabajado mucho, ellas mismas han pedido incorporar herramientas, por ejemplo, para hacer videos, incluso para hacer spots para las radios comunitarias, pero también para llegar, porque en los territorios donde trabajamos se escuchan mucho las radios comunitarias, y allí es muy importante para las autoridades locales. Las autoridades locales a través de las radios escuchan, y ellas lo que querían era transmitir a partir de esto toda la problemática y atraer la atención de las autoridades. Pero también han tomado el hecho de que sean también redes de radios y redes de comunicadoras a nivel más país, para poder hacer también una incidencia en la comunicación, a partir de la comunicación, una incidencia conjunta a nivel nacional. Porque se dan cuenta que hay muchas leyes o decretos y demás que son del nivel nacional, pero también hay leyes provinciales que las afectan, por ejemplo, con respecto al tema tierras, y uno de los casos que nosotros íbamos presentando tienen que ver con leyes provinciales. Entonces tienen que incidir en las provincias, en los gobiernos provinciales, para poder modificar esa situación. Entonces tienen que hacer distintas estrategias de comunicación para llegar a todos. ¿Qué otra podríamos mencionar? También el tema de los boletines. Los grupos también están sacando sus propios boletines de comunicación, construyendo a partir de sus propias reuniones y encuentros que hacen. Eso por la parte de comunicación. Y vos pedías algún otro logro. ¿Qué otros logros consideramos? En algunos grupos, Marta, pero en algunos grupos construyendo ellos sus propios planes de comunicación y planes de experiencia. Claro. Otra cuestión que sí que hemos trabajado mucho también es el tema de la seguridad, que era algo que no se estaba teniendo en cuenta, y sí, hemos comenzado a trabajar los planes de seguridad con las organizaciones, y también en ese sentido han avanzado bastante en visibilizar al menos esto, que es necesario trabajar la seguridad, no solo la seguridad de la comunidad, la seguridad de la organización, sino las de ellas propias, que está vinculado a esto de la violencia que hablábamos antes, ¿no? Sí, bueno, eso. Yo arranco con algo, bueno, es medio obvio, pero me parece que el actual desafío que tenemos y proyección también es cómo volver y continuar el trabajo territorial, digamos. Nosotras no estamos en el territorio, pero estábamos continuamente, y ahora obviamente por situación de pandemia, ese es nuestro mayor desafío, me parece. No solo las cuestiones como obvias de que las mujeres se puedan movilizar, que nos podamos encontrar, ¿no? No solo eso, sino todos los retrocesos que hubieron en materia de derechos, culpa de la mala gestión de una pandemia. No, porque no solo es culpa de que apareció un virus que mutó, es también la mala gestión
es en realidad el mal manejo de situaciones así, sanitarias y de emergencia por parte de los gobiernos, y donde obviamente no solo hay retrocesos en temas económicos, sino también hay problemas que se vienen, que ya los hemos evidenciado, en algunos casos muchas familias que han vuelto al sector rural, entonces la presión por la tierra dentro de las mismas familias se aumenta. Tuvimos situaciones muy difíciles donde las propias comunidades no dejaban a sus propios familiares que vivían en la ciudad volver por miedo a cuestiones sanitarias, pero también a su vez se ponen en juego un montón de cosas, como tiene que ver todo lo de la economía familiar y demás. Entonces, y además sabemos que en países como los nuestros, la salida o la excusa para no me sale la palabra que usan todos ahora, que no es la reconversión, sino la reactivación. Post-pandemia. La reactivación post-pandemia, la reactivación económica post-pandemia, probablemente sea echar mano al uso de los recursos naturales. Entonces, nuevamente, los grupos que tal vez en los últimos años habían alcanzado algún tipo de algo, ¿no? O sea, mejorado alguna condición, hoy en día se ven amenazados porque sabemos que eso va a ser la forma más rápida, sobre todo en países como los nuestros, como Argentina, que la venta de, o sea, que la explotación agropecuaria y el agronegocio y las exportaciones son las que mueven mucho la economía. Entonces, estamos, digamos, como a la espera de que probablemente se anuncien nuevos cambios en ese sentido. Algunos ya están, pero bueno, eso me parece que, digamos, el desafío es no solo ver cómo acompañar, sobre todo a los grupos de mujeres, que siempre son las primeras y las más vulneradas ante todas estas situaciones de contexto económico-político, sino cómo volver o repensar las estrategias en base a esta nueva situación, que es un contexto nuevo, post-crisis. Ya tuvimos la crisis sanitaria, ahora vamos a tener la económica, o tenemos todas juntas. Bueno, para mí ese es el principal como desafío. Sin embargo, creo que lo que se ha logrado hacer durante los periodos más de cuarentena, ¿no? Ha sido mucho, también fue una sorpresa para nosotros, porque por momentos dijimos, hasta acá se acabó, no vamos a poder hacer nada, y sin embargo, incluso las mujeres hicieron mucho esfuerzo por estar conectadas y por seguir, digamos, en campaña o en lucha, y bueno, me parece que el mayor desafío es ese, aunque sea bastante obvio. Pero... Yo creo que sí, que es el mayor, porque aparte las propias mujeres hoy lo están diciendo, nos están diciendo cómo salimos porque se destruyó, o sea, hubo dos cuestiones. Por un lado, una cuestión que ya viene estando, que es el cambio climático y la incidencia sobre sus propias estrategias de sobrevivencia, sobre la agricultura, que ya están notando los graves efectos que está teniendo sobre sus economías familiares y sus predios. Y eso por un lado. Y por otro lado, esto que comenta Daniela, que es el tema del avance del extractivismo, tanto del agronegocio como de la minería, porque ya se está hablando demasiado, mucho, sobre la reconversión de la matriz energética. En ese sentido, sienten que las que están más cerca de las zonas mineras, que va a haber un avance y un permisos de parte de los estados provinciales y del Estado Nacional del avance de la minería. Entonces, ¿cómo se enfrenta a esa situación cuando hacer incidencia en ese sentido va a ser muy complicado, porque el gobierno necesita de la plata de las exportaciones para el Tesoro Nacional y pagar deuda y demás. Entonces, es una situación, como decía Daniela, muy complicada, y ya las mujeres lo están diciendo. O sea, ellas son las que están expresando qué vamos a hacer, dice. Entonces, pidiendo estrategias y recursos y apoyo en ese sentido. Ahí comento yo porque hace bastante que estamos en la iniciativa y me parece que esta acción y la construcción de los informes, del informe país hace un tiempo, han sido dos herramientas o dos estrategias muy buenas por parte de la iniciativa. Creo que han dado justo en algunas cosas puntuales que se necesitaba, como generar información hace un tiempo atrás, nos costó un montón. Ese diría que fue uno de los primeros informes que tuvimos que hacer.
Y bueno, y este tipo de acciones como el Plan País me parece que complementan, sobre todo en organizaciones con las que ya estamos trabajando con temas de género y grupos de mujeres, complementa muy bien otros proyectos que uno ya genera o que va desarrollando o ejecutando, y que muchas veces no tienen fondos específicamente para este tipo de cosas, o fondos donde uno directamente dice realmente lo que se necesita o lo que se va a hacer para que sea complementario, digamos. Me parece que es dos líneas muy buenas de parte de la iniciativa, siempre y cuando sean complementarias a algo que ya la organización esté haciendo. Y podamos optimizar los recursos, porque también sabemos que la iniciativa Mujer Rural tiene un montón de organizaciones, y que los fondos siempre son pocos, entonces bueno, me parece que en ese marco suma mucho este tipo de acciones.